Historias para compartir. Semanario Ilustrado les propone compartir a partir de hoy resúmenes de romances turbulentos de la historia argentina, una edición actualizada del historiador Daniel Balmaceda, donde vamos a encontrar cosas realmente muy interesantes y hasta el momento quizá no conocidas. Comenzamos con Hipólito Yrigoyen y Dominga Campos. Esta es una síntesis del trabajo de Balmaceda. Anote este nombre: Pedro Policinio Campos, soldado de grandes méritos, sargento mayor, y como tal quería tener todo organizado y obviamente no le gustaban las sorpresas. Tanto él como su mujer Gervasia esperaban que sus hijos, que eran Dominga Rita, Florentino, Carmen Margarita y María Victoria, fueran moldeando sus vidas y alguna vez formaran su familia, y por qué no, les dieran nietos. Y así se fueron tejiendo las historias. A Dominga Rita, una de las hijas, la apalabraron aún antes de tiempo, cuando tenía apenas 15 años cumplidos, y la comprometieron con un integrante de una familia, un hombre de muy buena posición económica, aunque de 40 y tantos años, que era mucha edad para el gusto de la señorita. De acuerdo con lo planificado, se casarían cuando ella cumpliera los 17 años. Pedro Campos, el militar, estaba en un fortín en el sur. Corría 1877 y de pronto se enteró que su niña estaba embarazada y que el padre de la criatura no era ni por asomo el candidato impuesto, sino un jovencito de los suburbios que solía visitar la casa por su relación con su hijo varón, Florentino. El padre de la criatura se llamaba Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Yrigoyen, más conocido como Hipólito Yrigoyen. Tenía 25 años, se dedicaba a la política y Dominga no era la primera mujer que le daría un hijo, porque antes de que apareciera la señorita Campos en su vida, Hipólito Yrigoyen había mantenido frecuentes relaciones con Antonia Pavón, una criada quinceañera de la casa de sus primos, y como producto de ese romance intenso que incluyó el retraso de sus estudios en Derecho, nació Elena. Yrigoyen no se casó con la criada Antonia, al contrario, al mismo tiempo que Elenita se asomaba a este mundo, Yrigoyen revoloteaba la casa de los Campos, con el resultado que ya sabemos y que tanto irritó a Pedro Campos. Bien, así fue transcurriendo la vida. El sargento mayor bramaba de furia, pero su hija Dominga estaba enamorada de Hipólito y no le interesaba nada más. La madre se resignó y dijo que de cierta manera asumía los hechos, aunque bajo protesta acompañaría en el trance a su hija, como así también al inesperado nieto y al inesperado yerno. Pero hete aquí que surgió una imponderable. El yerno no se llevaba a Dominga de la casa y no demostraba ningún apuro por formalizar el matrimonio. Daba la sensación de que actuaría como lo había hecho con Antonia Pavón, es decir, sin siquiera considerar la convivencia. Bueno, pedirle al militar Campos que mantuviera en su casa a una mujer soltera era demasiado. Dominga debía abandonar el hogar paterno y olvidarse de que alguna vez tuvo familia. Por otra parte, los parientes de Hipólito Yrigoyen tampoco aprobaban que se uniera a Dominga. Ellos sostenían que su mujer debería ser Antonia, con quien había tenido su primogénita. Este gran conflicto de intereses se resolvió de la siguiente manera. Dominga permaneció en su hogar hasta que 27 de octubre de 1880 nació
Eduardo Abel. Irigoyen ya había alquilado una casa en la avenida Escalabrini Ortiz, esquina Santa Fe, y allí instaló a Dominga y al niño. Pero claro, él siguió viviendo con su tío Leandro Alén y solo concurría de visita a la casa donde estaba la madre de su hijo. Así fue transcurriendo el tiempo, pero sin resolver de todo el final de la relación con Antonia Pavón, que era madre de Elena, y sin comprometer sus responsabilidades con Dominga Campos, madre de Eduardo, más allá de alquilarle una casa y pedirle que lave, planche y cocine y reclamarle tratos de amantes, llegó Sara Dominga, que era una hermanita para Eduardo, es decir, Hipólito seguía siendo de la suya. Podría suponerse que no bien los Irigoyen Campos tuvieran la parejita, formalizaran la relación, pero no fue así. Para colmo, Antonia seguía reclamando su lugar, apoyada por Alén. Hasta que una noche, harta de que el padre de su hija ni siquiera se sentase a discutir la situación, Antonia acudió a lo de Hipólito Irigoyen y depositó a la pequeña Elena en el zaguán de la casa y se marchó. Con 2 años de edad, Elena quedó a cargo de su padre, aunque en realidad quien se ocupó de criarla fue Paula, una hermana de Leandro Alén. Antonia, por su parte, reapareció varios años después, sí, y ni Hipólito ni su hija Elena quisieron verla a reunirse con ella. Una negación total. En cuanto a Dominga, Irigoyen siguió visitándola y tuvieron otro hijo, que fue bautizado con el nombre de Hipólito. Lamentablemente el pequeño murió en poco tiempo. La misma lamentable suerte corrió el próximo varón, a quien también se pretendía llamar como el padre. Un nuevo embarazo y se produjo el nacimiento de María Luisa. Otro no pudo concretarse. El autor hace todo un relato de las relaciones interfamiliares y de pronto desemboca en este párrafo, dice: a todo esto Irigoyen descubrió su vocación, quería ser hacendado, según quedaba demostrado por los hechos en la Argentina. Los que se dedicaban a criar vacas se convertían en millonarios. Hipólito obtuvo en préstamo en el Banco de la Provincia de Buenos Aires un monto determinado y compró una interesante cantidad de hectáreas en el partido del 9 de julio, sobre el noroeste de la provincia y a unos 250 kilómetros de distancia. Da la sensación de que al hombre le interesaba más criar vacas que a sus propios hijos. Eso sí, era muy puntual en el pago de la mensualidad. El futuro presidente pasaba temporadas en sus campos y cada vez visitaba menos a la madre de 3 de sus hijos. A la vez, la vida aún tenía otra sorpresa para Dominga. Luego de más de 10 años de llevar adelante ese papel secundario, le fue diagnosticado tuberculosis. En un principio, la abnegada mujer no le contó a Hipólito lo que le ocurría, pero al desmejorar su salud, fue necesario tomar una decisión de inmediato, e Irigoyen aceptó que fuera trasladada a la estancia de 9 de julio, donde lograría abandonar la humedad porteña. Para Dominga Campos había algo aún más importante que el remedio climático. Pasaría una temporada junto al hombre que había transformado su destino. Y además, por primera vez salía del encierro de la casa en Buenos Aires y estaba sin los chicos, quienes no viajaron y quedaron al cuidado de una tía. A pesar del mejor clima, la amante de Irigoyen no logró curarse. Consultaron alternativas por aquí y por allá. Hipólito acudió a la casa de una famosa curandera del barrio del Once, que era la Madre María, quien además de tener supuestos poderes sobrenaturales, había padecido la misma enfermedad que Dominga, pero claro, ella dice se había curado. La gestión parece no haber dado resultados, porque la madre de 3 hijos de Irigoyen debió ser llevada a Tandil, ciudad que en aquel tiempo era depositaria de contingentes que procuraban ambiente saludable. La acompañó su hermano Florentino. Esto fue en el año 1890. Allá en Tandil, lejos de sus hijos y de su amado,
Dominga Campos murió en noviembre antes de cumplir los 29 años. Bien, los hijos de Hipólito y la desgraciada Dominga quedaron con Carmen Campos. Irigoyen nunca volvió a interesarse por ellos. Su conducta continuó dándole hijos con otras mujeres a este hombre que en esos años, dice el historiador del cual estamos tomando este material, lanzaba desde su banca en el Congreso la prédica por la institución del matrimonio, tanto desde el punto de vista moral como desde el jurídico. Hipólito Yrigoyen, padre de Elena, de Eduardo, de Sara, de María Luisa y de un par de hijos más, será un cruzado que fomentará el casamiento, algo que Antonia Pavón ni Dominga Campos jamás consiguieron concretar. Firma esto el historiador Daniel Balmaceda. Historias para compartir.